Algo que es necesario aclarar es que el hecho de que sean libros apócrifos no implica que sean vetados o prohibidos. Antiguamente eran de lectura de edificación para los primeros cristianos. De hecho, algunos personajes de siglos pasados, como George Whitefield o Jonathan Edwards, utilizaban también ciertos libros apócrifos como parte de las lecturas edificantes dentro de un contexto eclesial, más allá de que en la actualidad dichos libros no formen parte del canon bíblico. Por otro lado, el canon bíblico no se formó por capricho o por la pataleta de algunos viejitos de los primeros siglos, pero existen criterios de canonicidad, de corte historiográfico y de coherencia teológica. Los textos del canon bíblico deberían cumplir con los siguientes requisitos: ser escritos por un apóstol o discípulo de los apóstoles. Básicamente, tenían que ser testigos oculares de los hechos. También debían ser escritos en tiempos apostólicos, es decir, en tiempos en que los apóstoles aún estuvieran vivos. Debían tener coherencia interna, es decir, no tener errores históricos ni contradicciones dentro del mismo texto. Coherencia con los demás textos existentes ya aceptados, es decir, los nuevos textos no podían contradecir doctrinas claramente expresadas en los textos que ya se tenían, especialmente del Antiguo Testamento. Finalmente, debían ser textos utilizados por la cristiandad en general, debían ser de uso extendido por todos los cristianos de aquella época. Cabe aclarar que en los primeros siglos, muchos de los textos hoy llamados apócrifos se utilizaban como lectura edificante, pero no para establecer doctrina. Allí en Hamushan Kai, amigos, yo soy Axel y estas son historias fantásticas. Número 7. El Evangelio según los Ebionitas. Nuestro amigo Dross nos presenta este Evangelio afirmando que tenía una visión naturalista acerca de Jesús, es decir, los Ebionitas no creían que Jesús fuese divino, lo cual es cierto, ya que este texto apócrifo conocido también como el Evangelio de los 12 omite el nacimiento virginal y declara que Jesús en realidad fue elegido para ser hijo de Dios en el momento de su bautismo. Eso es de suma importancia para el espectador, que este Evangelio apócrifo no existe como texto individual, sino solo citas dentro de otro texto llamado Panarion, escrito por Epifanio de Salamina, haciendo evidente que no es verdad que los primeros cristianos creyeran lo mismo que este grupo que llegó a tener el estatus de hereje en el resto de la cristiandad. Otro aspecto que resta valor al texto ebionita es que habría sido escrito en la mitad del siglo II, incumpliendo la regla de la era apostólica para que un libro pudiera ser incluido dentro del canon. Número 7. Número 6. El Evangelio de la venganza del Salvador. Conocido también por su nombre en latín, Vindicta Salvatoris, es considerado un texto de carácter legendario, es decir, que desde ya su contenido es de dudosa veracidad, famoso por contener el relato del milagroso velo de Santa Verónica, impreso con el rostro de Jesús. Se estima que fue escrito en los siglos 8 y 9 después de Cristo, en Francia, lo cual rompe con todas las reglas para ser considerado un libro canónico. Uno de los primeros problemas del gran Dross es que empieza mencionando una enciclopedia, pero no dice cuál. Eso, obviamente, hace que desde ya sea poco creíble lo que se afirma a continuación en su video. Luego Dross menciona el hecho del antisemitismo que se puede generar a partir de la frase «los judíos mataron a Jesús». Aunque es verdad que no todos los judíos son culpables, hay que entender la frase como una forma de indicar que fueron personas de origen judío quienes orquestaron todos los hechos tocantes a la crucifixión de Jesús. Como cereza del pastel, el Vindicta Salvatoris afirma que Pilatos fue encarcelado
algo que no puede sostenerse a la luz de la historia actual. Así pues, el Evangelio de la venganza de Jesús no merece formar parte del canon. Número 6. Número 5. El Evangelio árabe de la infancia de Jesús. Es uno de los evangelios apócrifos que fueron escritos de forma tardía, denominado también el Evangelio árabe del pseudo Juan. Se dice que se escribió en lengua árabe. Cuenta con 158 páginas que aún se encuentran en buen estado, en las que se hace referencia al Evangelio de Juan, poniendo énfasis en los milagros de Jesús. Este evangelio se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en Italia, pero en una versión en lengua castellana. Nuevamente nos encontramos con un texto que sigue sin cumplir los requisitos para ser incluidos en el Nuevo Testamento. Algo que el buen Dross no va a mencionar es que el hecho de que sea árabe ya lo descalifica porque no cumple tampoco con el requisito de haber sido escrito por algún apóstol, judío o testigo ocular de los hechos. Su contenido es bastante cuestionable, dado a que son especulaciones sobre la infancia de Jesús, un periodo del que no hay forma de probar lo que se dice, dado a que no existe evidencia que lo pueda respaldar. Este protoevangelio sencillamente no es digno del canon bíblico. Número 5. Número 4. El Evangelio griego de los egipcios. Nuestro querido Dross hace mención acerca de la aparente profecía de este texto egipcio, en el que se presagia la popularidad de la transexualidad y el género no binario en tiempos modernos. Voy a argumentar que esto no es una profecía como tal. Para dar un ejemplo, un día alguien llega a la puerta de tu casa y te dice que dentro de un mes tu casa sufrirá un incendio. Al pasar un mes, tu casa efectivamente se incendia. Pero resulta que la causa del incendio es la misma persona que lo había vaticinado desde el inicio, pues en realidad era algo que esta persona había planeado con antelación. Yo creo que existen espíritus malignos que están detrás de todos estos evangelios apócrifos, y no es de extrañar que al predecir este tipo de conductas sexuales, en realidad no están haciendo otra cosa más que contarnos lo que ellos mismos ya han planeado hacer en el futuro. Este evangelio, como su nombre lo dice, fue escrito en griego. Es un texto apócrifo perdido, cuya existencia se conoce únicamente por autores como Clemente de Alejandría, Hipólito y Epifanio, pero cuyo contenido completo se desconoce, a excepción de unos pocos fragmentos recogidos por Clemente de Alejandría. Probablemente fue escrito allá por el año 150 después de Cristo, haciendo evidente su verdadera naturaleza. Número 4. Número 3. El Evangelio de Nicodemo. El descenso de Cristo al mundo de los muertos se menciona en el credo de Atanasio. No dice específicamente que Jesús descendió a los infiernos, descendit ad inferos, y tampoco se menciona que una vez allí haya dado libertad a los muertos de ese lugar. Esta es una doctrina bastante controversial, dado que se habla de que en el centro de la tierra existen dos lugares: el Seol o Sheol, preparado para la gente que había vivido y moría en rebelión con Dios, pero también el seno de Abraham, un lugar donde eran enviadas las almas de las personas que morían en buena conciencia con Dios. Esto se verá más claro en la parábola de el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se entendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó su voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.
Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Este evangelio fue encontrado en Nag Hammadi. Dross Roxanne tampoco nos cuenta que este evangelio se le conoce también como Hechos de Pilato, y fue en la época medieval que se adoptó el nombre de Evangelio de Nicodemo, escrito por la comunidad gnóstica egipcia. En él se relata el episodio de la anastasis o descendimiento de Cristo a los infiernos, como ya se ha mencionado. Se conoce otro evangelio de los egipcios, este escrito en griego, considerado herético por Clemente de Alejandría, Orígenes y San Epifanio. Este fue escrito posiblemente a mitad del siglo IV. No es diferente al de los casos anteriores al no cumplir los requisitos para formar parte del canon. Es necesario mencionar que la Iglesia Católica tiende a creer en cosas raras desde tiempos muy tempranos en el cristianismo. Pero esto no significa que sus creencias o prácticas sean correctas, dado que en aquellos tiempos circulaban muchos mitos y leyendas acerca de Jesús, y aunque muchos de ellos eran atribuidas a algunos de los apóstoles originales, en verdad no hay forma de probarlo. Por eso, no solo esta, pero otras prácticas que se afirman venir de los orígenes del cristianismo, hay que tomarlas con pinzas. Número 3. Número 2. El Evangelio de Eva. Aunque Dross nos intenta vender una imagen sumamente morbosa de este apócrifo, comienzo diciendo que luego de ver de primera mano alguna de las citas del mismo Evangelio, no parece tratarse de un escrito explícito, pero sí de una forma poética que expresa ciertos actos que algunos interpretan de ser de índole sexual. En todo caso, es así como lo interpreta Epifanio. Mas no podemos estar 100% seguros de que su exégesis sea la correcta. Su único contenido conocido se reduce a algunas citas del ya mencionado Epifanio de Salamina, un padre de la iglesia que criticó la forma en la que los borboritas, también mencionados por el gran Dross, lo usaban para justificar el amor libre, practicando el coitus interruptus. Es decir, tener relaciones sin que el hombre eyacule dentro de la mujer, y comiendo semen como acto religioso. Si bien es cierto, algunos grupos libertinos, como los gnósticos, argumentaron que dado que la carne es inherentemente mala, simplemente deberíamos reconocer esto a través de las relaciones sexuales ilimitadas. La gran mayoría de los gnósticos fue por el otro lado, cambiando el libertinaje por el ascetismo extremo. Dicho todo esto, entendemos que este evangelio se utilizaba para justificar malas prácticas, lo cual contradecía claramente las enseñanzas de los demás textos canónicos. Por esa misma razón, es que nunca se le tomó como un candidato serio para entrar en el canon. Número 2. Número 1. El Evangelio de Judas. Finalmente, llegamos al que puede ser el más polémico de todos los apócrifos mencionados por Dross. Existe una película inspirada en el Evangelio de Judas, protagonizada por el controvertido actor Willem Dafoe. Película que fue vetada en muchos países, dado a que su contenido es ofensivo para todo cristiano que sostenga la centralidad de doctrinas esenciales comunes a toda la cristiandad. Tuve la oportunidad de verla cuando era adolescente y personalmente no la recomiendo, ya que más allá del morbo, no es algo que te vaya a edificar. Se denomina Evangelio de Judas a un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Se cree que se compuso durante el siglo II, alrededor de los años 130 a 150. Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los años de 1970 se halló en Egipto el Códice Chacos Copto del siglo IV, una supuesta traducción de un original griego del que no se conserva ningún ejemplar, en el que aparentemente
un texto parece corresponder al Evangelio de Judas mencionado en la literatura cristiana primitiva. En 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito y elaboró un video documental titulado The Gospel of Judah, el Evangelio de Judas, el mismo que entra en la categoría de los escritos pseudoepígrafos. Esto significa que realmente no fue escrito por el autor a quien se le atribuye. El antiguo escritor Ireneo, en su obra llamada Refutación de todas las herejías, dice que el Evangelio de Judas fue una historia ficticia. Droz tampoco nos comenta que el Evangelio de Judas contradice completamente los evangelios canónicos que indican que dicho apóstol traiciona a Jesús más bien por obra de Satanás que por encargo del mismo Mesías. De hecho, en parte me hace acordar a la historia de Harry Potter en la que Dumbledore le pide a Snape que lo mate. El Evangelio de Judas es un evangelio gnóstico que adopta un punto de vista gnóstico del cristianismo. Es simplemente una falsificación herética. Así como Judas Iscariote rechazó a Jesús y lo traicionó con un beso, el Evangelio de Judas rechaza el verdadero Evangelio y la verdad de Dios con una fraudulenta apariencia de validez. Déjame en la caja de comentarios qué otros evangelios apócrifos conoces y qué opinas de los evangelios apócrifos de los que hemos hablado en este video. Me gustaría mucho conocer tu opinión. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo episodio donde revelaremos más misterios.